Para conocer la realidad del Uruguay, por supuesto, en esta coyuntura. En este caso, vamos a presentar a la entrevistada del día de hoy. Estamos hablando con Lucía Echeverri. Lucía Echeverri es diputada por el Frente Amplio, integrante del Movimiento de Participación Popular por el departamento de Canelones. Sí, a ella le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Lucía? Muy, pero muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Un gustazo estar con ustedes, realmente. Ahí está, bueno, nos alegramos mucho. Antes de introducirnos en el tema por el cual te estamos convocando, te voy a invitar a escuchar un informe sí que tenemos preparado de la producción para el informe previo a la entrevista, ¿sí? Y nos metemos de lleno en la nota. Muy bien. Pereira desempeñaba en la cárcel como el mozo del casino de Oficial. Después, el 14 de agosto se fuga. Cuando el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, anuncia la fuga, dice que se fue por la puerta de la cárcel del CONCAR vestido de policía o de oficial penitenciario. El 24, cuando cae, esa noche el ministro tuitea que en realidad no se fue por la puerta, sino que se fue a través de un tejido que rompió y tuiteó fotos del lugar donde había presuntamente ropa y una mochila de este delincuente. Patinaron. ¿Por qué? Porque quizá no se dieron cuenta que estaban involucrando a la guardia perimetral, a los soldados que están así apostados y que esto los deja muy mal parados. Ellos cada día hacen un recorrido por la zona perimetral para ver si el alambre está roto, no está roto. Durante 10 días el alambre estuvo absolutamente sano. Ayer en el programa Santo y Seña, además, sumando a todo esto, la esposa de Pereira, dijo que Pereira se había ido por la puerta. Mejores hombres y mujeres de los partidos que están acá, quiero que estén en el gobierno. Y hemos tratado de rodearnos de gente que piense con el corazón y que le agregue intelecto. Yo, como nuevo en esto, hace 3 meses que estoy preciso, soy una esponja, estoy absorbiendo. Y uno absorbe de todo, buenas cosas y malas cosas. El Ministerio del Interior realizó una denuncia penal y ordenó una investigación administrativa luego de constatar el jueves pasado que un recluso del módulo 11 del CONCAR estuvo secuestrado durante 60 días dentro de una celda. El hombre se encontraba en grave estado de desnutrición y con signos de violencia física. En el texto, el Ministerio admitió que la situación del recluso se desconocía, a pesar de que semanalmente los policías recorren el módulo revisando el estado de las rejas. Punto es, yo no sé de cárceles. Yo tengo que decir acá francamente, yo soy un hombre político, no soy un especialista en cárcel. Ahí está, ahí pasaba entonces este informe, sí, obviamente, bueno, como todo informe, tiene sus cuestiones que son perspectivas de la producción del programa. Lucía, se desarrolló entonces una interpelación al ministro del Interior en el Uruguay, de parte de la Cámara de Diputados. Fuiste la miembro informante, sí, la interpeladora de alguna manera. Sí. Acá no se conoce mucho cómo es esto de la interpelación parlamentaria, sí, no es una práctica cotidiana en el Congreso argentino. Consulta, ¿cómo se decide la interpelación, sí, y por qué se termina planteando el pedido de renuncia al ministro del Interior? Bien, ahí lo primero, Andrés, es este material que ustedes prepararon, de alguna manera reseña muy bien todo lo que vino sucediendo a lo largo de casi mes y medio, digamos, respecto de un tema que hace a la seguridad, que es el sistema penitenciario, y de ahí derivó en la cadena de mando, las contradicciones del ministro, ¿verdad? Perfectamente reseñado por usted. ¿Cómo llegamos nosotros a la interpelación? Digo, para ir entendiendo. Nosotros tenemos otro mecanismo en el Parlamento uruguayo, que es el llamado, que se le llama de régimen en comisión general. Ese régimen que establece, está regulado, está vigente en la norma, ¿verdad? Como también dentro del Parlamento, tiene la particularidad que pueden participar los 99 representantes nacionales, ¿verdad? Los 99 diputados y diputadas de todo el país pueden preguntar, escuchan directamente la respuesta, se logra un intercambio más profundo, pero no
obliga ninguna consecuencia política, es decir, no obliga a terminar con una declaración, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el tema de este instrumento? Que requiere una mayoría especial, por lo cual el Frente Amplio requería de los votos de los legisladores del gobierno, no de todos, pero de una parte importante, que fue el camino que elegimos. Y elegimos ese camino porque primero, realmente no íbamos a ir detrás de una consecuencia política, de generar otro hecho político adicional al del intercambio profundo, digamos, y riguroso, y además nos parecía que jerarquizaba la instancia que también los legisladores del gobierno, es decir, los legisladores que responden al mismo partido político que el ministro del Interior, prestaran su voto como respaldo, ¿verdad?, a una instancia tan importante, pero además avalando y respaldando que efectivamente había voluntad de intercambiar con el ministro. El tema es que eso no sucedió. Teníamos una expectativa firme, y cuando te digo una expectativa firme, porque así se había conversado, ¿verdad?, con los coordinadores en una instancia de coordinación multipartidaria, pero llegado el momento, muy poquito antes, menos de una hora antes de votar, nos comunican de que no iban a acompañar esa medida, por lo cual lo que nos quedaba era la interpelación. Entonces nosotros decimos, la interpelación la definió el gobierno. Claro. Cuando los legisladores del gobierno no acompañan la otra medida, bueno, saben que lo que queda es la interpelación, por lo tanto, de alguna manera te empujan a eso, están decidiendo ellos también que esa sea la forma de proceder. Y eso implica que la interpelación tiene un régimen distinto, es decir, hay un diputado o una diputada que tiene que ser un poco quien interpela, ¿verdad?, que hace la preparación de la temática, tiene un ida y vuelta en este caso con el ministro del Interior, y después recién se abre a la participación del resto. Por lo tanto, si bien la calidad del debate siempre, por lo menos en esta oportunidad, fue muy buena, no es lo mismo que tener la oportunidad todos en pie de igualdad, ¿no es cierto? Acá tenés una responsabilidad más. Y eso fue lo que sucedió, y además termina la interpelación con una resolución, es decir, genera un impacto desde el punto de vista, o genera un hecho político de otro impacto de alguna manera. Y bueno, y eso fue lo que sucedió, ¿no? Tuvimos 20 horas de interpelación, y ahí el Frente Amplio terminó con una moción que fue presentada a consideración del Pleno de la Cámara, y los legisladores del gobierno con otra, ¿verdad? Que además tienen los votos, también es verdad. Pero yo creo que el debate fue un debate respetuoso, fue un debate intenso, digamos, que mostró algunas cosas, no sé si curiosas, pero por lo menos llamativas, y que nos posiciona hoy en una situación de con mucha madurez retomar caminos de construcción de la política pública de seguridad en otras áreas, porque bueno, es lo que queda de esto, ¿no? Más allá de que la ciudadanía y el sistema político tuvo la oportunidad de transitar por lo menos ese trayecto de sinceramiento de lo que se hizo, de lo que se ha hecho y de lo que aún falta. Claro, yo pensaba a ver, ahí esto me daba pie porque decís lo del sinceramiento, ¿no? Y de alguna manera, el actual ministro del Interior, Luis Sever, en el comentario que hacía, que es un hombre político y que no sabe de cárceles, bueno, de alguna manera se está sincerando, ¿no? Y también en esto de llegar a una interpelación, digo, también lo hizo, se sinceró de esa manera, quien maneja, digamos, el Partido Nacional. Estoy hablando de el presidente, el directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, cuando se lo consultó sobre un tema sobre una compensación otorgada al intendente al Blanco en La Valleja, donde él manifiesta, vamos a elegir los temas de los que hablamos, ¿no? Y de alguna manera, tanto como para la prensa como para la oposición, evidentemente eligen los temas de los que hablan y se justifican de esa manera. Digo, esto es una cuestión que hace a una nueva, digamos, forma de hacer política que se está viviendo en Uruguay desde el 2020 para acá. A ver, yo en lo personal haría una precisión. No es una forma nueva, porque el herrerismo lo conocemos. En el 90
el padre del actual presidente fue presidente, ¿verdad? Luis Alberto Lacalle Herrera. Lo que pasa es que hoy estamos en una situación distinta y donde algunos hablan de neoherrerismo, digamos, ¿no? Yo creo que este es un herrerismo, capaz que más conservador, pero también ayornado a los tiempos actuales donde el manejo desde el punto de vista de la inteligencia comunicacional, el manejo desde el punto de vista de esas señas de empatía con la situación son distintas, ¿verdad? Porque hay una cuestión generacional distinta, ¿no? Pero sigue siendo el herrerismo en su identidad conservadora, en su identidad respecto de privatizar, en su identidad respecto de el Estado tiene que estar cada vez más chico, ¿verdad? La eficiencia, la eficacia y la efectividad está en lo privado y en un Estado que se retrae, que se achica, porque todo lo público es mirado en forma despectiva, todo lo público es mirado como un lastre, donde en realidad acá hay quienes tienen la posibilidad de agarrar alguna oportunidad bárbara y los demás son humanidad que no pudo, que no tuvo, y esa es la realidad, ¿no? En términos políticos se han definido como liberales, pero liberales en lo político, en lo económico, claramente no. Tenemos recorte de las políticas sociales, tenemos una mirada sesgada de todo lo que signifique organización o participación comunitaria, ¿no? Claro. Acá lo que prima en el ritmo es el gerenciamiento, y en el gerenciamiento existe verticalidad y eventualmente derrame. Cuando vos mirás una mirada de un estado de bienestar, de un estado de protección, lo que vos planteás es justamente la capacidad o la diversidad de expresiones, de grupalidades y de organizaciones que de acuerdo a sus intereses y de temas empiezan a transitar un modelo, no, una propuesta de construcción y un modelo de país que tiene que tener lugar para todos, donde la participación es fundamental, donde la economía y el Estado juegan un rol esencial para redistribuir, para regular. Eso, estamos en posiciones bien diferentes, ¿no? Sí, ahí está. Pero estaba pensando, Lucía, nosotros denominamos de alguna manera que esta rendición de cuentas en realidad no era una rendición de cuentas, sino una rendición del Estado ante el mercado. Exacto, es eso, juega eso, ¿no? El Estado se retrae para que jueguen los privados, ¿verdad? El mundo de lo privado entra a jugar más porque el mundo de lo público se debilita, ¿no es cierto? Y eso es una señal de identidad, no hay vuelta, ¿no? Lo mismo que en todo sentido en las políticas sociales ya no hablamos de un Estado que genera articulación, genera sinergias y convoca al mundo de lo privado. Es el privado que en el marco de la responsabilidad social eventualmente le da lugar a alguna experiencia, digamos, de trabajo. Son cambios, a veces sutiles, pero son cambios muy gruesos, ¿no? Muy gruesos. Estamos en una situación muy complicada, además producto de la pandemia. Claro. Lo mismo que el resto del mundo y Argentina en particular. Entonces, golpeada la economía, golpeada desde el punto de vista social, ¿verdad? La gente golpeada desde el punto de vista cultural, y encima tenemos una situación donde políticamente hay decisión del presidente y de su equipo de gobierno de recortar recursos y de ahorrar porque hay que priorizar los equilibrios fiscales, ¿no? O dejar andar al Maya de Oro con todos los beneficios. Acá los combustibles aumentaron tremendamente para el laburante, el que tiene un flete, ¿no es cierto? Pero la cosecha se pudo sacar sin que hubiera un incremento, por ejemplo, del gasoil. Y el derrame ahí es muy poco. Y está bueno, nuestra economía se caracteriza no por lo que produce la tierra, pero bueno, vamos a tener que mejorar en su distribución, aunque también nosotros tuvimos algunos pendientes en eso, ¿no? Pero esto es un retroceso en todo sentido, en la educación lo mismo, ¿no? Si estamos muy golpeados. Creo que ustedes vivieron una película similar con las distancias del caso, pero bueno, estamos en esa etapa. Sí, recomponiéndonos, ¿no? Tenemos un referéndum por delante. Ahí está. Porque te iba a preguntar justamente con el rol, digo, en ese marco, el rol del Frente Amplio, ¿cuál es, digamos, en esta coyuntura? Sí, dos cosas ahí. Ahora estamos, este fin de semana, justamente sábado y domingo, el Frente Amplio está de congreso, donde hombres y mujeres frente amplistas están debatiendo, están intercambiando, justamente procesando, tratando de cerrar y de reafirmar elementos importantes de la autocrítica, del reconocer con mucha humildad
dónde cometimos errores, dónde nos faltaron cosas, en dónde quizás nos aceleramos y nos despegamos un poco, ¿verdad?, de esa base social que es fundamental, porque es la que sostiene esta fuerza política. Está además elaborando la caracterización, está definiendo cuál es esta etapa en la que se está, ¿verdad?, y está generando las perspectivas. Y este tema del referéndum es muy importante porque el gobierno, este gobierno y el herrerismo, para poder primero consolidar de alguna manera una alianza con otros partidos políticos, ¿verdad?, de centro y de centro derecha, con los cuales se alió para generar el desplazamiento, ¿verdad?, del frente del poder, tuvo que sellar eso con algunas cuestiones legislativas que denominó de urgente consideración, pero fueron de urgente consideración en términos del tiempo para ser discutidas, que fue muy acotado y que por supuesto de tan acotado ni siquiera admitió la posibilidad de discutir con seriedad, no solamente con la oposición, en este caso con la sociedad civil, con la academia, ¿verdad?, con la gente experta en estos temas. Por lo cual, esa ley de urgente consideración lo que trató fundamentalmente son algunas cuestiones muy importantes que marcan este proyecto de país que tiene el herrerismo en este caso en particular. Y ahí las fuerzas sociales, el PIT-CNT, es decir, los trabajadores organizados, los movimientos feministas, movimientos ambientalistas, movimientos vinculados a la educación, movimientos vinculados a los barrios en términos generales, estudiantes, con el Frente Amplio generaron una alianza muy fuerte y salieron a generar la concientización y la información a la sociedad para decir, bueno, de las 400 y pico de artículos que tiene esta ley, hay 135 que son extremadamente regresivos. Son los que le tocan el bolsillo a los trabajadores y trabajadoras, son los que les tocan el bolsillo jubilados y jubiladas, son los que modifican la educación para hacerla cada vez más dependiente del poder de turno, ¿verdad?, porque en lo que van es a la gobernanza, son los que cambian las reglas de juego para aquel que necesita una solución habitacional y el arrendamiento puede ser una opción, porque la modificación en términos de generar un arrendamiento sin garantía, lo único que incorpora como nuevo es que te puedan desalojar en 30 días como máximo, ¿verdad? Son los que destruyen al Instituto Nacional de Colonización, que es nuestra política de tierras, ¿verdad?, que es lo que permitió que en los últimos 15 años efectivamente aquello de que la tierra para quien la trabaja y que permitiera que muchísima gente joven pudiera meter la posibilidad de su conocimiento y desarrollar su vida en el campo produciendo y viviendo ahí, eso lo desmantelan con 2 artículos. Son los que cambian las garantías para la ciudadanía en términos de vigencia de derechos humanos ante procedimientos policiales que tienen cada vez mayor margen de discrecionalidad y por lo tanto de uso de la fuerza, ¿verdad? Y eso, llegar a 800.000 firmas, cuando se pensaba que era difícil 650.000, fue un oxígeno, fue la confirmación de que efectivamente el campo popular tiene claro que este no es el camino, tiene claro una alternativa, lo que tiene que empezar es a moldearla, a encontrar los puntos comunes, que esto no significa que uno, digamos, absorba al otro, que acá no hay una hegemonía, sino que hay una diversidad que es armónica, que se respeta y que logra construir la esperanza de que hay una alternativa. Y eso es lo que estamos caminando ahora, ¿verdad? Y el Frente Amplio no es que pretenda liderar, pretende empujar, liderar, ser la retaguardia, pero sobre todo trabajar con el conjunto de la ciudadanía en todo el territorio, en los barrios más pobres que no tienen realmente hoy una situación muy crítica, pero también con los barrios de clase media, para poder explicar, porque en este viaje estamos todos enganchados, ¿no? Entonces, eso es un horizonte bien importante, de eso, de una fuerza política que siempre tuvo mucha fue heterogénea, le costó llegar a los barrios más pobres, se consolidó en esto, pero bueno, tenemos que reencantar, ¿no? Tenemos que reencontrar las necesidades para hacer soluciones a las mismas. Vamos a ver. Clarísimo, Lucía. Estamos charlando con Lucía Echeverri, es diputada por el Frente Amplio, integrante del Movimiento de Participación Popular. Te agradecemos muchísimo la entrevista y bueno, no va a faltar oportunidad para volver a encontrarnos y seguir charlando y por supuesto, como le decimos a muchos de los compañeros y compañeras que entrevistamos, que si en algún momento cruzás el charco, sí, bueno, más que bienvenida acá a los estudios de Radiográfica.
Yo encantadísima, Andrés. Tenemos que seguir también además creyendo y reforzando que la patria grande es posible, cada vez más distinta, pero cada vez tiene que ser más grande y tenemos muchos lazos que nos unen. Así que tenemos que aprender uno del otro y colaborar, porque acá no se trata de competir, ¿no? Se trata de colaborar para hacer cada vez una patria más grande. Así que un abrazo enorme a todos los uruguayos y uruguayas que andan por allá y también a los hermanos argentinos. Ahí está.